Muy buenas tardes, bienvenidos a otra sesión más de Café con Riesgo. Café con Riesgo es un diálogo digital preparado con la participación de expertos de diversas especialidades con la finalidad de orientar al público en general sobre la relevancia de una adecuada gestión del riesgo. En la sesión de hoy, los riesgos en el campo aeronáutico, teniendo en consideración el análisis técnico aplicado a diversas situaciones que se presentan cotidianamente en las operaciones dentro de las infraestructuras aeroportuarias, que involucran los servicios, la infraestructura y las personas dedicadas a la aviación y su vinculación en la cadena logística conexa. Como ustedes saben, las opiniones que se van a comentar por parte de los especialistas invitados serán de naturaleza puramente personal y profesional, por lo que APEGRI como asociación no necesariamente comparte dichas responsabilidades por sus opiniones. Dicho esto, quiero agradecer la participación y doy la bienvenida a nuestros especialistas, Juan Carlos Montesa Neumann en alemán, quien es médico aeronáutico y en salud ocupacional, jefe de asesores técnicos de la región SAM del proyecto CAPSCA. También quiero agradecer a Gonzalo Eduardo Taboada Serrano, de Bolivia, ingeniero industrial con MBA en finanzas y miembro asociado de APEGRI y especialista en ingeniería de riesgos, seguros y reaseguros. También está con nosotros Félix Augusto Torreblanca, licenciado en Ciencias Marítimas, con maestría en Ingeniería Industrial, especializado en Ingeniería y Certificación de Aeropuertos, y consultor en Planeamiento y Gestión de Seguridad Aeroportuaria. Finalmente, y no por eso menos importante, está Jorge Bernard Loza Reyes, miembro también de APEGRI y licenciado en Ciencias Marítimas, con posgrado en Ciencias Aeronáuticas, miembro asociado de APEGRI y consultor internacional en Planeamiento y Gestión Estratégica para el Desarrollo Sostenible y la Acción Humanitaria. Como ven, los contenidos que vamos a discutir con estos profesionales de alto nivel de especialización, estoy seguro que serán sumamente útiles para ser incorporados dentro de las discusiones y reflexiones de los profesionales de la gestión de riesgos en diversos sectores, por supuesto que también en el sector de transporte aéreo, y por supuesto que serán útiles para el desarrollo de sus estrategias de gestión de riesgos en el futuro. Dicho esto, quiero darle la bienvenida y darle un espacio para el saludo a Juan Carlos Montesa. Juan Carlos, bienvenido y gracias. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a Jorge y al resto de invitados. Agradezco la invitación y esta oportunidad pues para expresar y transmitir algo de la experiencia, ¿no? Y el punto fundamental que quisiera dar inicio es los temas asociados con el COVID y el personal aeronáutico y no aeronáutico. ¿Correcto? Yo creo que está claro el ítem fundamental. Muy Para esto, bien. un breve recuento, ¿no? Ya desde el año 2020, hasta ya hace poco más de 2 años, ¿ok? Se puso en duda qué es lo que vamos a hacer con el personal aeronáutico que tuvo COVID, ¿ok? Ya desde ese entonces, los estudios preliminares mostraban que había una serie de efectos. La persona tuvo COVID, estuvo de alta, por en esa época sus 14 días aislado o más tiempo. ¿Y qué hacemos con el síndrome post-COVID, ¿ok? O el COVID prolongado, ¿ok? Porque el parámetro de los 15 días o actualmente los 7 días es simplemente un parámetro calendario, ¿ok? ¿No? En el cual a partir del día 8 la persona ya no contagia, ¿ok? Puede tener los síntomas, ¿no? Pueden desaparecer los síntomas y estos pueden reaparecer una, dos o algunas semanas después o mantenerse por varias semanas incluso, ¿ok? Entonces ahí vienen acuñados pues los conceptos del síndrome post-COVID o el COVID prolongado, ¿ok? Bien, entonces haciendo una revisión de ese entonces con la literatura, ¿no? Cuando recién empezaba el tema de la pandemia, ya teníamos una data dispersa.
Esa data dispersa hablaba de que esas personas podían tener problemas de fatiga, ¿ok? Podían tener problemas del ámbito del área psicológica, como por ejemplo ansiedad, podrían sufrir dificultades del sueño, problemas neurológicos como pérdida de la parte cognitiva, pérdida de la memoria remota y de la memoria inmediata, ¿ok? Y entonces, todos esos aspectos deberían, o se propuso que deberían ser considerados para la evaluación del personal aeronáutico y no aeronáutico que está inmerso en las operaciones aéreas, ¿ok? Entonces, es claro que todos conocemos que un señor técnico de mantenimiento o un tripulante técnico, ¿no? Un tripulante de cabina que está fatigado, definitivamente va a incrementar la posibilidad que cometa errores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Recuerden que, según los estudios, el estimado de 17 horas despierto equivale a estar con 0,5 de alcohol en sangre. ¿Ok? Ni siquiera podrían conducir un vehículo en tierra, de acuerdo a las normas peruanas. ¿Ok? Recuerden que por lo menos en el estado peruano, en el personal aeronáutico, el tema del alcohol es cero. Pero esto es un equivalente, no implica que está tomando alcohol, sino que es la equivalencia a, es decir, la disminución de la capacidad y el incremento de cometer errores. Y acá hablamos de seguridad de las operaciones aéreas. Si hablamos sobre el tema de la pérdida de memoria inmediata o remota, ¿no? ¿Okay? Eso también es importante. El piloto puede estar aparentemente totalmente apto, o ese señor técnico de mantenimiento totalmente apto, y en el momento de una emergencia, ups, se olvidó qué es lo que tenía que hacer como un memory item. ¿Ok? Entonces, ¿afecta o podría afectar la seguridad de las operaciones? Yo pienso que sí. No creo que el resto de compañeros que están con otro me va a dar la opinión que estamos todos de acuerdo en ello. Ahora vayamos al punto de las estadísticas. Aproximadamente estos aspectos se dan, dependiendo de la literatura que ustedes revisen, entre un 3 y un 30%. Los estudios son dispersos. ¿Okay? Pero tenemos una publicación, ¿no? De hace unos meses, de junio de 2022, ¿okay? Que es de el doctor Álave, el doctor Robledo y el doctor Germán Fajardo, ¿no? Que habla sobre el síndrome post-COVID, certezas e interrogantes, ¿no? De México. Es un excelente texto, ¿no? Trabajado, donde ha recopilado toda la información y de ahí salen los márgenes tan grandes, ¿no? En el estudio A dice este margen y el estudio B dice este margen. Pero bueno, en resumen, para no marearnos con números, si acá aplicamos la ley del 1% de la seguridad de las operaciones aéreas, estamos definitivamente por encima de ello. Entonces, tiene que ser un riesgo que tiene que ser identificado y manejado para estar en el arco al menos amarillo, ideal en el arco verde. ¿Ok? Bien, dicho esto, quisiera comentar un punto importante, ¿no? Yo he tenido la suerte que, en adición de ser médico aeronáutico, soy a la fecha aún responsable de administrar el plan COVID de un distrito fiscal del Ministerio Público. Entonces, tengo básicamente a la mano los diagnósticos de COVID, el seguimiento inmediato, las altas y el post-COVID. ¿Okay? Entonces he podido ver de cerca todos estos síntomas y signos que se presentan, ya sea como COVID prolongado o como un síndrome post-COVID. ¿Okay? Con estadísticas probablemente muy parecidas a la data que está en este estudio mexicano. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en el mundo de la aviación? Esta propuesta se inició, esta inquietud se inició ya hace 2 años, ¿no? E incluso se presentó en el 2021 ante la OASI, ¿no? A la sede central, al área médica, ¿no? Pero como que no hubo mucho reflejo, ¿ok? O mucha respuesta. Probablemente porque quizás pocos médicos aeronáuticos son ocupacionales, no han tenido la oportunidad de ver cara a cara al
tema COVID. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que básicamente se ha hecho? Especialmente en la región, que no estoy de acuerdo. Pone especial evaluación al personal que tuvo el COVID grave. Es decir, el que estuvo hospitalizado. ¿Ok? Que no es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura te dice, ¿no? La experiencia, y que es ratificada en ese estudio de junio de 2022, que no es necesario que la persona haya hecho un COVID severo o grave, es decir, estar hospitalizado, para que me presente el COVID prolongado, ¿ok? O el síndrome post-COVID. ¿Qué te quiero decir con ello? El que tuvo leve, moderado, ¿no? Puede presentar estos síntomas y signos posteriores en un tiempo no precisamente determinado y definitivamente poder afectar las operaciones. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo esta parte centrada, yo creo que acá es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Ok? Y hemos identificado cuál es el problema, el riesgo, ¿cierto? ¿Ok? Una alteración de la seguridad de las operaciones aéreas, una degradación por estos aspectos que se estoy hablando de manera general, ¿no? Que hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pérdida del olfato, ¿no? La anosmia, ¿no? Que sucede con un tripulante, ¿no? Que no puede detectar el olor reconocible o el olor del humo. Se va a dar cuenta muy tarde, ya cuando tiene el fuego encima, y así otras cosas más, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, se debería romper esta pauta que se ha hecho en la región SAM, de solamente hacer una evaluación especial a los que estuvieron hospitalizados, ¿ok? Y esta pauta que ponen ellos es hacer la evaluación pulmonar, la evaluación cardiológica, y ahí quedó, ¿ok? Pero una observación, ¿cuáles son los parámetros? Si yo voy a hacer una evaluación pulmonar de un hospitalizado, ¿hasta cuánto le voy a permitir que tenga de disminución en su capacidad pulmonar? No está. Por tanto, no tenemos un estándar. En el estado A va a decir 10%, en el estado B va a decir 8%. ¿Ok? Entonces ese es uno de los problemas. Debemos estandarizar las cosas. O el tema cardiovascular igual. Pero no se toma ninguna pauta en el tema cognitivo, ¿no? Los que están en el medio aeronáutico saben cuando pasan un acto médico, ¿no? Les toman pues su test de personalidad, su coeficiente intelectual, como si fuese variada en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Han olvidado de ser clínicos. Les tendríamos que evaluar específicamente estos hallazgos y reportados en los documentos oficiales, ¿ok? Para buscar. Más claro, buscaría, por ejemplo, evaluación de memoria inmediata o remota, por ejemplo, ¿no? En la entrevista habría que ver el tema fatiga, el tema sueño. Puedo hacer la evaluación de olores también, ¿ok? Que ese costo es muy corto, ¿no? Y así puedo planificar, ¿ok? Bien, y esto vamos a tener resultados, si efectivamente hay pérdida o no hay pérdida, ¿ok? Entonces, teniendo esa parte adicional a todas las personas que han tenido COVID, pues va a ayudar mucho en la seguridad de operaciones aéreas. Bien, esto está dirigido o hecho al personal que está subordinado a la RAP 67, llamemos anexo 1 si hablamos de varios países, ¿cierto? De acuerdo a su regulación asociada. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos con el personal aeronáutico y no aeronáutico que no tiene como requisito, de acuerdo al anexo 1, un examen médico o un apto médico? Acá tenemos que usar la ley SST de cada estado, ¿ok? La ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es ahí, por ejemplo, que tenemos un ingeniero con nosotros, donde el ingeniero, que espero ahora con estas pautas que le estoy dando y seguramente me va a solicitar el texto de los mexicanos, debe incluir en su matriz y per se. Por tanto, y de acuerdo a la actividad que haga ese personal, tendríamos que diseñar la evaluación de su examen médico ocupacional, ¿correcto? Para disminuir y controlar esos riesgos y evitar los problemas, ¿ok? Si nos vamos específicamente al área aeronáutica, pues hablamos, por ejemplo, del telecomantenimiento,
¿no? Un técnico de mantenimiento que está cansado, que está fatigado porque no puede dormir por el tema post-COVID, ¿ok? Puede ser un riesgo tremendo, ¿cierto? Se puede olvidar de muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas en su área de mantenimiento, ¿no? Si hablamos del personal de rampa, igual, tampoco pasa un acto médico, ¿no? ¿Ok? Si hablamos aeronáutico. Entonces, deberíamos cubrir ese personal con el tema FFP, ¿ok? Y para ello es importante que exista una unión, ¿verdad? Que se comparta la data, ¿no? De la parte médica aeronáutica con la parte médica que ve esos temas SST, ¿no? ¿Ok? Y especialmente, ¿quién lo solicita? ¿Quién lo va a diseñar? Básicamente lo hace de acuerdo a las normas peruanas, pueden variar en otros países, lo va a diseñar el ingeniero de seguridad de salud ocupacional de manera conjunta con el médico ocupacional. ¿Ok? En otros estados, eso es modificado por el prevencionista, ¿no? O el técnico superior en prevención, ¿no? Nos acomodamos a cualquier país y la intención es llegar de que tenemos que tener una comunicación y compartir información. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto, yo creo que les he dejado una serie de inquietudes, ¿ok? Que de repente algunos aún están procesando un poco y están viendo, ups, sí tenemos un problema, ¿ok? Y que Ya sí no lo van a podemos querer volar, solucionar. no van a querer volar en ningún avión. No, no, volar es seguro, definitivamente, ¿ok? Volar es seguro. Es Muy una de las bien, Juan profesiones Carlos. más seguras que hay en el mundo, ¿ok? Entonces les dejo este tema, vayan conversando, vayan planteando las pautas Muchas y yo creo que gracias. vamos a salir algunas preguntas por ahí. Bueno, gracias por Claro, su creo tiempo. que ha sido un excelente, excelente inicio de esta conversación, porque la aviación, como ustedes ya lo han planteado, es una actividad sumamente crítica y relevante para el desarrollo humano desde ya hace un siglo y más, ¿no es cierto? Y justamente por eso ese nivel de criticidad es que es el campo para desarrollar muchas cosas y tú has planteado algunos espacios en los que hay que revisar cómo completar esta visión de los riesgos que pueden existir y que tienen algunas explicaciones bastante técnicas y acordes específicamente con el campo de la aviación. Yo recuerdo esto porque mi padre era médico, médico pediatra, mi mamá enfermera, mi hermano médico, mi hermana enfermera, yo paciente. Entonces, como que tengo clarísimo todo ese mundo donde los protocolos hay que seguirlos con cierta rigurosidad. Y ahora, claro, con un nivel de exposición a un virus como el COVID, se hace en una actividad crítica un riesgo altamente disperso. Eso complica bastante su diagnóstico y por supuesto su solución. Vamos a pasar ahora con esta introducción a, a Félix Augusto Flores Torreblanca, quien seguramente desde su punto de vista de la gestión y de la seguridad operacional nos puede también iluminar en esta conversación para cubrir todos los temas de la gestión de riesgos en la aviación. Adelante, Félix, muchas gracias por tu participación. Sí, Luis, ¿cómo estás? Antes que nada agradecer la invitación para participar en esta mesa. Y bueno, según lo que habíamos conversado, me voy a expandir un poco en lo que es desafíos y riesgos del tema operacional y el tema AppSec, ¿no? Tenemos el tema de seguridad de la aviación, que es el tema de seguridad física, el tema AppSec, y el tema safety, que es el tema de seguridad operacional, ¿no? Y tiene que ver pues, con todas las operaciones aéreas. Acá voy a lanzar algunas frases por ahí hago algunas aclaraciones y yo sé que va a quedarle a ustedes ese bichito para conocer un poquito más, ¿no? Por ejemplo, lo primero que voy a lanzar es de que nosotros aquí en Perú, claro, la normatividad a nivel internacional sale a través de la OASI, ¿no? La Organización de Aviación Civil Internacional. Y la DGAC aquí en Perú recibe esa legislación y debería tratar de armonizarla con las realidades que tenemos nosotros aquí en el país. Y lo que ocurre es de que estamos copiando y pegando regulaciones y muchas veces no son tan aplicables a lo que tenemos nosotros acá.
¿no? Por ejemplo, tenemos normas en lo que es aeródromos, que son normas para aeropuertos internacionales. Y los aeropuertos internacionales aquí en el Perú son pocos, ¿no? Y tenemos una cantidad de aeródromos, ¿no? Hasta de ripio, de tierra, que en realidad no llegan a armonizar con esas normas. Sus realidades son distintas y necesitan de otro tipo de normas. Por ahí han salido las normas LAR, ¿no? Que son las de Latinoamérica, y están un poco más enfocadas en la realidad de los países que estamos en Latinoamérica. Sin embargo, aquí en Perú todavía no hemos aterrizado en esa medida. Otro de los temas que tenemos acá es que tenemos un montón de normatividad. Sin embargo, hay que ver cuál se cumple y cuál no se está cumpliendo, ¿no? Y eso ocurre, creo, en todo, ¿no? Tenemos un montón de leyes y también las cumple el que quiere y el que no, no. Y la autoridad ajusta donde puede, ¿no? Y donde no puede, no. Entonces, la informalidad en el tema de la aviación también es un tema bastante preocupante. Para darnos una idea de cómo es esto, entré a la página de la DGAC a través de la página web del portal peruano, ¿no? Y busqué lo que era aeródromos, cuántos aeródromos teníamos en el Perú. Para que se den una idea, salió un mapa del 2006, no un mapa actualizado, sino un mapa del 2006 con alrededor de 200 aeródromos. Es bastante. Y ahora deben haber más. Busqué la parte de helipuertos y esa página, esos mapas que eran del 2006 me reflejaron 6 helipuertos. Sin embargo, los que estamos metidos en el tema sabemos que son muchísimos más, ¿no? Yo las últimas temporadas, los últimos 10 años he trabajado en la parte aérea de las petroleras, ¿no? Y por decir una empresa, ¿no? Plus Petrol tiene cerca de 20 helipuertos, ¿no? Yo trabajé con Repsol y en Repsol teníamos cerca de 15. Entonces ese dato de 6 pues quedó totalmente lejos y el problema es que no se ha actualizado la información, ¿no? Y ahora le estoy hablando solamente de 2 petroleras. A nivel nacional, se imagina la cantidad de helipuertos que deben haber. Se habla, bueno, aquí en el Perú tenemos 11 aeropuertos internacionales. De esos 11, 9 están certificados, ¿no? Que son lo más importante, y bueno, reciben vuelos internacionales y bueno, y por eso necesitan estar certificados. Si no, de acuerdo a la norma, si quisiéramos cumplir la norma, si no estuvieran certificados no podrían operar. Aparte de eso, tenemos registradas cerca de 55 líneas aéreas extranjeras. ¿No? Vamos sumando números, ¿no? 200 más, 11 aeropuertos internacionales, 56 líneas aéreas extranjeras. Hay empresas que dan servicios especializados en los aeropuertos, ¿no? A los aeropuertos, a las aerolíneas, etc. Y de esas empresas en el Perú tenemos 194 con certificados de operación. Sigamos haciendo números, ¿no? Ya estamos hablando de más de 500 empresas. A eso hay que sumarle que la DGAC acredita a los agentes acreditados de carga. Y en el Perú tenemos cerca de 1000. ¿No? Estamos hablando ya de cerca de 1500 empresas que directamente trabajan con la aviación. Sin embargo, ¿cuántos inspectores tenemos en la Dirección General de Aeronáutica Civil que puedan fiscalizar o supervisar o hacer vigilancia de las operaciones que tienen estas empresas? ¿Cuántos? No tenemos más de 80. No tenemos más de 80. Entonces, ¿cómo 80 personas pueden hacer este control de más de 1500 empresas? ¿No? Si pongo pues a estos señores a hacer una inspección al día de cada empresa, al final, quién trabaja en las oficinas, quién ve el tema normativo, quién resuelve problemas, o sea, es bastante complicado. Ahí tenemos un problema, un desafío, como decía mi título, ¿no? Un desafío que tenemos que enfrentar, porque si no, se nos van a presentar riesgos bastante fuertes, ¿no? Riesgos que vamos a tener que afrontar y no sabemos, pues, qué cosas pueden pasar. Si no tenemos un control, ¿cómo podemos asegurar que las operaciones son
seguras. O sea, es un tema bien complicado. Existe también otro tema, ¿no? Que es, realmente las autoridades y los explotadores de la aviación cuentan con el personal idóneo para las funciones que ejercen, ¿no? Juan Carlos ha sido DGAC igual que yo, ¿no? Y vemos pues de que muchas veces se ocupan puestos, pero detrás no hay una experiencia ni un conocimiento que avale las funciones que debe cumplir esa persona. No, no solo lo hablo en la autoridad, sino también en la mayoría de empresas. Hay personas que sí, están preparadas y llevan bien sus temas, pero en la mayoría de casos no es así. Entonces, ¿cómo aseguramos las operaciones aéreas? Por acá todo es un tema de seguridad. ¿Qué se nos viene más adelante? Estamos viendo pues que Jorge Chávez empezará a operar con 2 pistas. Estamos con una, ya estamos viendo los problemas que hay. Tendremos la capacidad para hacer un buen trabajo en 2 pistas. Hay bastante trabajo que hacer. Bastante trabajo que hacer. Efectivamente. El tema de gestión de seguridad de la aviación, la seguridad operacional en el Perú. Cuando la UASI planteó el tema del sistema de gestión de seguridad operacional, un poco como que dijo, ustedes que van a operar, háganse ustedes responsables de su propia seguridad, sean responsables, hagan sus procesos, sus procedimientos, y ustedes mismos autofiscalícense, ¿no? Autosupervícense, hagan temas de mejora continua, si veo que está fallando, trato de mejorar mi procedimiento, la cosa es siempre ir a mejor. Pero realmente eso se puede hacer aquí en el Perú. Somos una cultura criolla. Acá, si yo puedo volar con un ala, voy a volar con un ala, ¿no? Entonces, el tema es un tema de valores, de responsabilidades, de tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Y asegurar las operaciones aéreas. Yo pienso que aquí en Perú todavía tenemos que seguir con la autoridad encima, para que vea que efectivamente se está cumpliendo con lo que nosotros mismos hemos propuesto, ¿no? Y poder asegurar las operaciones aéreas a nuestros pasajeros, nuestras cargas, etc. Otro tema, yo como le digo, voy soltando cositas y bueno, yo sé que van a quedar preguntas para después. Otro tema es cómo operar en tiempos de convulsión social, ¿no? Las normas OASI son normas bastante, pues, pienso yo, para otro tipo de realidad, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, pues no se dan estas situaciones que tenemos acá, ¿no? Cuando yo fui gerente de operaciones de aeropuertos andinos, teníamos nosotros a cargo Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, y cuando nos dieron Andahuaylas dijimos no. ¿Por qué? Porque Andahuaylas, bueno, primero acá hay que ver temas económicos, pues Andahuaylas no da dinero, ¿no? Es un aeropuerto, eso era un hueso dentro de la carne que nos dieron. Pero aparte Andahuaylas tenía un problema muy particular. El área donde estaba el aeropuerto estaba en disputa por 2 comunidades, porque en ese terreno habían descubierto que había minerales, ¿no? Que eran atractivos para esas comunidades, ¿no? En realidad, la toma del aeropuerto de Andahuaylas no lo han hecho por un tema, vamos a parar las operaciones, no, han aprovechado otras cosas para poder lograr lo que al final ellos estaban buscando, ¿no? Era quedarse con las tierras de ese aeropuerto. Ahora vamos a ver cómo termina, porque ahorita la administración la tiene Corpa, ¿no? El aeropuerto de Arequipa, por ejemplo, que también lo han tomado. Yo recuerdo años atrás tomaron el aeropuerto de Juliaca, yo estaba a cargo de las operaciones de aeropuertos andinos, y no era un tema de vamos a tomar el aeropuerto para hacer nuestra protesta más llamativa a nivel internacional, para hacer un notición. No, era un tema de vandalismo. Se robaron todo, o sea, al extremo, Juliaca pues es el aeropuerto que tiene la pista más grande por temas de altura, rendimiento de aeronaves y esas cosas, son más de 4.000 metros de pista. Se robaron hasta los cables, ¿no? Que servían para que se prendan las luces de pista, o sea, ¿qué tiene que ver eso pues con una protesta de política? No, eso es robo, es vandalismo, así de simple. Así ¿No? es. Pero vamos al tema ¿y qué podemos hacer nosotros para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? De que arrasen con nuestro aeropuerto?
Eso lo vamos a tocar más adelante cuando tengamos, cuando entremos a ese tema ya en directo. Y el otro tema es cómo nosotros podemos hacer que la industria, el turismo y la economía puedan operar de manera segura y sin problemas, tomando en cuenta todas estas cositas que ya les he comentado anteriormente. Ya eso lo dejamos para la siguiente fase y bueno, gracias. Muy bien, gracias Félix. Creo que has hecho un recorrido completo de todo este proceso de identificar por dónde están los riesgos con el punto de partida que nos dio Juan Carlos. Y creo que también has hecho un esfuerzo de cuantificar y luego planteas la incógnita de cómo hacer para abordar esos riesgos que están ahí latentes. Y finalmente has hecho lo que creo que es muy importante hacer. Si no hubiera norma, ¿se haría? ¿No? ¿Qué tanto aumentaría el riesgo si es que no existiera una normativa que incluso se cumple a medias o no se puede verificar si se cumple completa? ¿Eh? Entonces, este circuito creo que se puede redondear con la participación de Gonzalo Eduardo, desde su perspectiva del mundo de los seguros, que es una herramienta pues, de mitigación del riesgo y que de alguna manera, tocando los bolsillos de algunos, empuja a la gestión y empuja a la mitigación de estos riesgos. A ver, Gonzalo, complétanos entonces la figura con tu participación y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es un tema muy apasionante, muy interesante, el tema de la aviación y también desde el punto de vista de seguros, ¿no? Entendamos que el seguro es una transferencia de riesgo, o sea, el seguro es un mecanismo de transferencia de riesgo donde en este caso lo que sería la empresa encargada de la administración aeroportuaria, mediante su póliza, la conocemos como Ariel y las cláusulas que involucra, transfiere toda una serie de riesgos a las cuales está expuesta para que el seguro la asuma, obviamente con el consiguiente pago de la prima y sujeta a cláusulas, lo que serían también restricciones, limitaciones y condiciones, ¿no? Como pregunta activadora me habían puesto a mí el tema de analizar el tema del SEI, que es el servicio, bueno, de salvamento y extinción de incendios, que es fundamental para la operación del aeropuerto y que está muy correlacionada con la protección de lo que serían las vidas humanas y también lo que es la infraestructura aeroportuaria. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista del seguro, es que nosotros hacemos una evaluación de riesgos del aeropuerto y entramos a tocar de fondo lo que es la operativa del SEI y cómo está sustentada. Obviamente, dentro de este análisis utilizamos como referencia lo que es, bueno, el manual del aeropuerto. También utilizamos específicamente lo que te dice el anexo 14 en el 9.2 de la OASI. Y ahí empezamos con la evaluación primero de su equipamiento, ¿no? Para ver si este equipamiento cumple con todo lo que establece la normativa de la OASI en cuanto a lo que es agentes extintores, equipamiento del personal, vehículos extintores, para ver si que evidentemente cumplen con lo que establece y normalmente lo cumplen. Por el tema de que si no, no estarían certificados. Pero más allá de ver si lo cumplen, vemos las condiciones en las cuales lo tienen. Tenemos que ver si si cada bombero aeronáutico tiene, obviamente, el equipo individual, como te dice que debería tener, en qué condiciones están los vehículos, obviamente los tanques, cómo los llenan, la cantidad de agente púrpura acá que utilizan para el caso de emergencia y todo el equipamiento que debería tener obviamente el SEI, ¿no? Esto desde el punto de vista, desde el seguro, en lo que es análisis de riesgos. Ahora, también es importante mencionar que el SEI, al menos en Bolivia, muy al margen de lo que es el tema fundamental, que es la extinción de incendios y salvataje o el salvamento, también tiene asignado en los aeropuertos de Bolivia lo que es el control de fauna para el tema de evitar, digamos, que la fauna haga intrusión en las operaciones aéreas, tanto en lo que son la pista como las calles de rodaje, y también están encargados de lo que es el control de FOD. Entiendas el FOD como objetos extraños que pueden haber caído de alguna otra aeronave en alguna otra operación y que puedan dañar una siguiente nave en su operación, ya sea de decolaje o aterrizaje, ¿no?
Entonces, ellos también tienen eso asignado. Ahora, en cuanto al análisis de riesgo, ¿cómo operativizamos este análisis de riesgo? Muy al margen de analizar su infraestructura y su equipamiento, también analizamos sus procedimientos. Primero, ver qué tipo de procedimientos tienen, obviamente documentados, con registros, y también el tema de su capacitación, ¿no? Obviamente no vamos a ver la capacitación que ellos hacen, sino ver los registros cuando han sido capacitados, cuando han sido los últimos cursos que han hecho, las últimas prácticas que han hecho, y todo esto para ver de que evidentemente sí lo están haciendo conforme a lo que te dice la norma. Y aquí en este punto yo quiero sacar a colación lo que son las normas NFPA. Las normas NFPA, por ejemplo, tenemos las normas, déjenme ver, consultar, bueno, tenemos la norma NFPA desde la 402, que va hasta la 424, que nos ayuda mucho en lo que es la operatividad de lo que sería la responsabilidad del SEI en el aeropuerto. Es una pena, y eso me gustaría comentar, de que no esté mencionada, ni siquiera estén tomadas en cuenta en los documentos de la OASI, y esa sería una recomendación mía, ¿no? Que podríamos nosotros también impulsarla, de que estas normas, que son muy buenas prácticas, con mucha experiencia que tiene la NFPA, puedan ser asumidas y puedan ser abrazadas para que como referencia pueda la OASI impulsar de que sus, obviamente, operaciones o sus procedimientos los hagan en base a estas normas que son muy buenas, ¿no? Y en especial a mí me interesa también mucho la NFPA 15, que muy al margen del tema del SEI, te dice cómo debería ser la protección contra incendios en las terminales aeroportuarias. No olvidemos que muy al margen de la operación aérea, también tenemos que pensar en la seguridad de las personas de la terminal aeroportuaria, tanto en lo que sería el área pública como las áreas restringidas y áreas que se las conoce como áreas en las cuales no hay ingreso, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que te dice la norma NFPA 415 en primera instancia? Te establece que toda terminal aeroportuaria debería tener una red de rociadores automáticos. Y lastimosamente debo reconocer que en los aeropuertos en Bolivia, ningún aeropuerto ni ningún aeródromo lo tiene. No sé cómo será, bueno, el de Jorge Chávez tampoco lo he visto, y no creo que en otros aeropuertos el Perú lo tengan. Entonces, si ya partimos desde ese punto de vista, pues ya estamos con un bemol en el tema de seguridad y incrementando el nivel de riesgo, ¿no? Tanto para las personas en la operación aeroportuaria como las que están por ingresar a la operación aeroportuaria desde las terminales. Obviamente, que se llama redes de hidrantes sí lo tienen, el sistema de detección de incendios sí lo tiene, y muy al margen de eso, y también quiero sacar a colación, es que me gustaría, o sea, también impulsar el tema, y lo saco para que lo analicen, es que el SEI también debería abrazar y asumir como responsabilidad lo que es el mantenimiento y control del correcto funcionamiento de esta infraestructura de protección contra incendios en las terminales aéreas. ¿Quién mejor que un cuerpo de bomberos certificado, obviamente con muy buena experiencia, tanto en lo que es, bueno, en primera instancia en lo que sería combate contra incendios en aeronaves y luego en combate contra incendios en infraestructura? ¿Quién mejor que ellos pueden ser los que pueden ayudar a controlar de que la red de hidrantes esté en muy buen funcionamiento, de que su sistema de detección de incendios esté operacional, bueno, y muy al margen de eso también hacer el control de lo que serían protecciones pasivas contra incendio de los que son los usuarios y los locatarios del aeropuerto. Hablemos obviamente de lo que son patios de comidas, hablemos de tiendas, sus depósitos, hablemos de todo lo que es también la parte que se llama servicios auxiliares, las subestaciones eléctricas dentro de las terminales, que también son lugares, salas de máquinas que tienen o sea, manejan tensiones eléctricas muy elevadas, también el tema de las salas de máquinas para los sistemas de aires acondicionados, torres de enfriamiento, todo lo que sería la maquinaria compleja que está inmersa y correlacionada con el tema del funcionamiento de una terminal aeroportuaria, de un aeródromo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y desde el seguro,
es que sería muy interesante impulsar esto. Muy bien. En realidad estoy anonadado. Desde el comentario de Juan Carlos en relación con los protocolos de verificación de las capacidades de determinado personal crítico, con los comentarios de Félix Flores en relación con la capacidad para verificar y cumplir la normativa, y si es que la normativa se puede hacer autorregulado, ¿no? Y con los comentarios de Gonzalo, que es un diagnóstico de lo que probablemente esté faltando en términos de incorporación de normativa prudencial en el manejo de los aeródromos. Creo que aquí hay alguien que nos puede comentar al respecto, siendo ya las 16:51, nos quedan unos 15 a 20 minutos para hacer una segunda ronda. Jorge, coméntanos de tu perspectiva de usuario, de profesional de la aviación, de algo así como el conductor de las naves. Bueno, en primera instancia, muy buenas tardes a todos y les muestro al fondo justamente el panorama de lo que es nuestro país, el Perú, y justamente colindante con Bolivia a través del agua y esa zona de sierra y de selva. Y es que el transporte aéreo es, como actividad, es un mundo de incertidumbres. Es justamente una de las profesiones consideradas de alto riesgo porque nosotros no estamos diseñados para volar naturalmente, simplemente nos valemos de la tecnología y una serie de ayudas o radioayudas para lograr una buena navegación segura de punto a punto, saliendo de un aeródromo y aterrizando en otro, esperando que las operaciones en el aeródromo sean justamente con los máximos estándares de seguridad, desde el surtimiento del combustible, desde el desplazamiento en rampa, desde la carga y descarga de equipajes, pasando por el embarque y desembarque de pasajeros, sea con escala, sea con ómnibus o sea con rampas. Entonces ya comenzamos a mirar la complejidad de una operación en un terminal aeroportuario, sumado a la complejidad de la operación dentro de la aeronave en sí. Puede ser una aeronave grande, puede ser una aeronave pequeña, ejecutiva, puede ser una aeronave o un helicóptero, o sea, un tipo diferente de desplazamiento, y hoy hay que insertarle a la aviación justamente todas las unidades o vehículos no tripulados, que ya inclusive están incorporando a las regulaciones aeronáuticas peruanas un vacío. No hay una regulación precisa, existe la necesidad de utilizar esta tecnología, uno, por el bajo costo, dos, por la necesidad de poder entrar a donde una aeronave grande no entra y garantizar inclusive una serie de servicios adicionales de información muy importante. Recientemente tuve la oportunidad de observar en práctica cómo funcionan estas unidades y el beneficio que le da a unas nuevas zonas de operación que son justamente las ciudades. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el ámbito de la aviación ya no solamente se explaya de punto a punto para el transporte de carga, sino también para el transporte y la generación de información para la toma de decisiones. Y aquí los quiero llevar rápidamente a lo que es la toma de decisiones en una cabina de vuelo. Y es que hemos partido de hablar de las regulaciones aeronáuticas desde la Convención de Chicago, con los 19 anexos que tiene esta, y pasando parte por parte, comenzando por el primero, las licencias. Es decir, para ser un piloto o formar parte de una tripulación aérea, uno constantemente está siendo evaluado psicológica y físicamente y por habilidades de entrenamiento que nos permite ir incorporando certificaciones de acuerdo al tipo de aeronave, de acuerdo a la función operacional que vamos a tener en la aeronave y de una u otra forma también conociendo plenamente las variaciones que hay en la electrónica de la aeronave, en los manuales operacionales, los procedimientos de emergencia, entre otros. A esto quiero sumar otro aspecto importante que lo hemos dejado muy al aire, y es justamente ese, el aire. Nosotros, nuestro entorno es navegar sobre la superficie. Y el navegar sobre la superficie incorpora la variable meteorológica.
que desde ya es cambiante, que normalmente es informada a través de un sistema de información aeronáutica que permite saber cómo están las condiciones climáticas en puntos de llegada o a lo largo de la ruta. Las aeronaves de por sí cuentan con equipos justamente para medir presión, para ver cómo van las temperaturas afuera e inclusive por radar poder ver si se nos acerca o no un frente que nos puede generar tormenta o bajas presiones. Esto es parte de la operación en cabina. Ahora, quiero sumar una variable interesante que está en el anexo 18. Y el anexo 18 habla de las cargas o mercancías peligrosas. Y es que existe riesgo en el transporte de esta mercancía por condiciones de despresurización o por proximidad con alguna otra sustancia que pueda generar una reacción química adversa. Entonces, todos estos elementos son parte del gran mapeo del riesgo operacional que va a tener una tripulación y que va a recibir la posta de un equipo en tierra, es decir, del equipo de mantenimiento que entrega la bitácora de vuelo o la bitácora de la aeronave con el estatus operacional, las condiciones de cada equipo. Dicho sea de paso, y hago una salvedad acá, cada parte en el avión debe tener una certificación. Es decir, tiene que pasar por una serie de pruebas de calidad para garantizar su operatividad dentro de los límites operacionales permisibles. Para sumar un elemento más, viene el aspecto procedimental. Es decir, existen una serie de mecanismos que deben ser conocidos por la tripulación de vuelos para detectar rápidamente si alguno de los sistemas salió fuera de funcionamiento. Y esto es lo que justamente entrenan las tripulaciones de vuelo en diferentes simuladores para recién poder hacerse cargo de la responsabilidad de llevar a pasajeros y carga de un punto a otro. Ahora, un elemento muy relevante en esto son los servicios de tráfico aéreo. Y es que desde la torre de control nos ven salir, pero la responsabilidad no queda en la salida, sino también está en la ruta. Y para eso las telecomunicaciones aeronáuticas juegan un factor importante para poder transmitir electrónicamente el posicionamiento de la nave y radialmente los reportes obligatorios que le permitan saber al controlador de tráfico aéreo en qué nivel de vuelo vamos, si nos encontramos dentro del plan de vuelo en la ruta establecida y si estamos próximos a arribar a un aeródromo que tenga las características adecuadas para que la aeronave con una capacidad determinada pueda posarse sin mayor problema y poder disminuir la velocidad de aterrizaje al momento de su llegada. Entonces, digamos, he tratado de pincelar rápidamente lo que es una operación aérea, donde diferentes factores van a contribuir a tener permanentemente una dinámica de riesgos que está a cargo de los tripulantes de cabina y principalmente del comandante o capitán de la aeronave. Bueno, espero por ahí haber dado una entrada inicial para después pasar a otros aspectos relevantes. Muy bien, creo que es el momento del diálogo. Yo quería titular esta última parte de este segmento del café y lo llamaría, haciendo alusión a una canción, Risk is in the air, en lugar de Love is in the air. Pero yo añadiría que hay cierta corresponsabilidad quizás también en los pasajeros, además de los tripulantes, y la necesidad de incorporar en ellos un mínimo de manejo de riesgos en diferentes etapas de su incorporación al vuelo, ¿no? Desde el tamaño y la forma de sus maletas, el peso de sus maletas, los líquidos o los materiales que lleva, la forma como los coloca en los lugares de depósito, ¿no? El hecho de abrocharse. Miren, una serie de elementos que también están en los N pasajeros que vuelan diariamente junto con la tripulación. Bueno, ese es un apunte que quería hacer, y nos vamos de nuevo con Juan Carlos Montesa. Juan Carlos, hemos ya recorrido, de alguna manera, diferentes aspectos de la gestión de riesgos en las instalaciones aeroportuarias, en la normativa,
en la capacidad que tenemos para adaptar esa normativa a las diferentes realidades de los aeródromos y las naves que utilizamos para desplazarnos, y también ya con la última intervención de Jorge en relación con la responsabilidad integral desde el punto de partida hasta el punto de llegada de la tripulación y de los pasajeros. En relación con tu función, ¿cómo se ve afectado todo este proceso en relación con tu labor de aseguramiento de las capacidades del personal especializado? Bueno, en principio yo ya no estoy a cargo de esas funciones, ¿no? Entonces, Es bueno aclararlo. Es así bueno es. aclararlo. Ya hace una buena cantidad de años, unos 8 de repente, ¿no? Ok. Entonces yo ahora estoy en el tema de aviación y la medicina de aviación por placer, ¿no? Ah, Ok. Yo lo que puedo hacer es una recomendación al personal que tiene al mando estas funciones, ¿no? Y comparto lo que lo que dijo Félix. Cuando estuve revisando documentación era copia y pega, y sin adaptación a la realidad peruana. Cuando yo hago estas charlas a otras autoridades, ¿no? Y en otros estados, busco la información, la leo, y descargué una del estado peruano, ¿no? Asociado a lo que hablamos hace poco del tema de la evaluación post-COVID, ¿no? Y resulta que también había bajado la del sistema regional y eran exactamente iguales. Simplemente habían cambiado el nombre al final, ¿no? Y me doy cuenta porque, por ejemplo, nosotros no utilizamos la palabra coche, ¿ok? Nosotros utilizamos auto o carro, ¿verdad? Y decía así, coche. O sea, eso no es nuestro, ¿ok? Y comencé a verlo en más detalle y estaba así, usaban palabras neutrales o de algún tipo, ¿verdad? Entonces eso es algo que no se debe permitir. No, tenemos mucho personal no calificado, comparto la opinión de Félix, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Y ese es un serio problema. Y lo has peor dado, aún, has dado un consejo: no copiar y pegar. es Danos un correcto. par de consejos más para poder juntarlos y después sacar unas lecciones aprendidas de esta Ok, conversación. entiendo el mensaje. El otro consejo sería dejarse asesorar, ¿ok? Y la última, cuando OASI o el sistema regional emite una normativa, ¿ok? La tenemos que adaptar y customizar a nuestra realidad, sea cual sea la especialidad. Y si nosotros no podemos, convoquemos. Tenemos gente con mucha experiencia en el medio, ya sea nacional o de otro país, y todos están dispuestos a colaborar con la idea de mejorar el sistema de la aviación. Básicamente eso sería todo. ¿Hay suficientes profesionales para verificar, en el mismo sentido que lo comentó Félix, suficientes profesionales para verificar ya no la infraestructura, sino las capacidades? Tú lo comentaste, hay que complementarlos con los que ven SST. ¿Hay Sí, suficientes profesionales de la medicina capacitados para sí, realizar estas verificaciones? médicos hay capacitados, ¿no? No te puedo decir, hay bastantes que quieran hacerlo, ¿ok? ¿No? Y me olvidaba con ese comentario que tú mencionas. Hay áreas también de la DGAC que son los sabelotodos, ¿no? ¿Ok? Quieren abarcar muchísimo. Yo creo que Félix sabe de qué área estoy hablando, ¿no? Entonces, ese es un serio problema también, ¿no? ¿Y qué hay, por ejemplo, de los controladores aéreos? Recientemente se ha hecho bastante visibilidad de los controladores aéreos por alguna interrupción que hubo, también de la necesidad de hacer un recambio de la generacional de los controladores aéreos, formar nuevos profesionales de control aéreo. También están dentro de este diagnóstico, digamos, del riesgo en el mundo de la aviación. Bueno, definitivamente, y se han hecho afectados por COVID, sí. Pero los controladores de aéreo tienen un protocolo en la RAP 67, ¿cierto? Ellos pasan un acto médico, ¿ok? Ellos tienen un sindicato que vigila las condiciones, ¿ok? De habitabilidad, operatividad. Tienen su propia escuela, ¿no? Son personal calificado. Yo no puedo decir de que uno o más de uno fueron los
parte de los culpables en la generación de un accidente u otro accidente. No estoy hablando de este último porque no sabemos absolutamente nada y no podemos dar opinión, ¿no? Hasta tener las evidencias. Pero que sí tiene Efectivamente. sus actos médicos, lo tiene. Tiene sus evaluaciones, lo tiene. Tienen sus deficiencias, también, eso es cierto, ¿no? Pero que tienen ganas de trabajarlo y corregirlo, también, ¿no? Es cierto de que tienen poca acogida, ¿no? Para tener más controladores, ¿ok? Hasta hace poco has visto, daban becas, ¿no? Así Porque es. nadie se inscribe, ¿no? Les falta hacer marketing, ¿ok? Tanto de ellos y la misma autoridad. Debemos tener más personas. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que han quedado claros el hecho de adaptar. Hay que aceptar los consejos de gente especializada y profesional y, por supuesto, que hay que adaptarlos a todas las realidades del mundo de la aviación. Félix, ¿qué nos comentas tú ahora que hemos hecho el repaso y nos dejaste varias incógnitas y varias tareas para reflexionar? Coméntanos ahora que ya se ha hecho el circuito hasta Jorge. Sí, mira, justamente dentro de las fases que tenía acá para esta presentación, le voy a hablar primero sobre lo que me corresponde y después voy a hacerles algunos comentarios sobre las temáticas que han tocado, ¿no? En cierta forma también para apoyar y de repente dar un comentario adicional que pueda ayudar a la gestión de otros, ¿no? Claro. Me tocaba esto de evaluación de los riesgos para establecer una adecuada protección de la infraestructura aeroportuaria, ¿no? Y bueno, ya se ha venido escuchando pues de que la OASI es la que norma, ¿no? Y en el tema de infraestructura aeroportuaria estamos yéndonos al tema APSEC. Y en el tema APSEC, a nivel internacional, tenemos pues el anexo 17, que es el anexo de seguridad, pero todo anexo tiene un documento que lo complementa. Es como decir la ley y el reglamento de la ley, ¿no? La ley es el anexo 17 y el reglamento de la ley es el documento 8973, ¿no? Que es el documento de seguridad de la aviación y nos dice cómo hacer para cumplir con lo que nos dice el anexo 17. Son normas bastante generales, ¿no? Para darte un ejemplo así de esta normatividad tan general, podría decir, por hacer un ejemplo, ¿no? Debe existir una barrera que separe la parte pública y la parte aeronáutica, ¿no? Entonces tú puedes decir, ok, me hago un tipo así, la muralla china para separar, pero eso ¿cuánto me va a costar? Ya es un tema costo-presupuesto. Yo puedo tener el mejor proyecto del mundo, pero si no tengo la plata, no lo puedo hacer. Entonces, ese concepto general te deja divagar, ¿no? De mil maneras para tratar de proponer una solución. Entonces, de repente el que tiene menos plata dice, bueno, yo voy a poner una malla olímpica, ¿no? Cumple y bueno, está cumpliendo con la norma. Pero ¿qué pasa? De que esa malla olímpica permite que el que está afuera pueda ver hacia adentro. Entonces ya empiezan a haber unos problemas, ya empiezan a generarse unos riesgos por ahí. Otro que tiene menos plata de repente agarra y dice, bueno, yo no tengo plata para la malla olímpica ni para el muro de concreto o esa piedra de la muralla de China, entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner un alambrado de tres cables, ¿no? Pongo mis postes y alambrado. Ni siquiera concertina, sino simplemente alambrado. Entonces cumplo con la norma, porque estoy separando la parte pública de la parte aeronáutica, pero el riesgo sigue creciendo, ¿no? Si bien es cierto, bueno, yo estoy haciendo lo que está al alcance de mi presupuesto, mi riesgo va creciendo más. Y esa situación se ve en muchos aeropuertos del Perú, ¿no? Tenemos aeropuertos que están hasta pegados a las casas. No hay ni siquiera distancia de seguridad que se cumpla, ¿no? Y son realidades de nuestros países, ¿no? Entonces, por eso, Juan Carlos, también muy cierto esto de copiar, pegar. Copiamos la norma internacional, la pegamos en la nuestra y no la llevamos a nuestra realidad. Tenemos que buscar formas de solucionar estos temas de seguridad en base a lo que nosotros podemos proponer. De repente las normas son, bueno, definitivamente lo que dice la norma hay que cumplirlo. No podemos ir más abajo de lo que dice la norma, porque las normas están hechas en base a estudios de seguridad. Lo que yo podría hacer, sí, de repente es ser un poco más seguro que la norma. También va a depender bastante de mi presupuesto. Pero, por ejemplo, eso ocurre mucho en el tema de las petroleras, ¿no? Escuchaba que Gonzalo
hablaba el tema de que los bomberos podrían ser parte del grupo pues, de prevención y control dentro del aeródromo. Pueden proponer un montón de medidas de seguridad que tienen que ver con ellos, ¿no? Con los bomberos, porque ellos son los que mejor conocen el tema. Ellos viven y trabajan ahí. ¿No? Sin embargo, no lo vemos así. Son otras empresas que se encargan de este tema. En las petroleras no. En las petroleras, como están generalmente aisladas, ¿no? Los sistemas integrados de gestión trabajan, pues, pero súper bien. Los bomberos que, por ejemplo, ¿no? En las empresas que yo he tenido la suerte de elaborar o de asesorar, si bien es cierto, tenían todos los sistemas de control de incendio para los tanques. Si se presentaba una situación de emergencia en el aeródromo, que tenía su sistema propio de control de incendios, también figuraba como un apoyo esos equipos que habían en los tanques, ¿no? Por decir, para ir a solucionar el problema. Igual, si había problemas en los tanques, se lanzaba un NOTAM, se paraban las operaciones aéreas y los equipos contra incendio del aeródromo iban a ayudar a combatir pues, el incendio en los tanques o donde sea de la instalación para poder solucionar el problema. Pero eso hay que hacerlo pues mediante un sistema integrado de gestión pues, que sea bien confeccionado, ¿no? Bien estandarizado y fino, pues, ¿no? Entonces, todas estas cosas funcionan. Pero bueno, regresemos al tema de cómo proteger la infraestructura aeroportuaria. Les hablaba que el anexo 17 y el 8973 son la norma internacional. Perú creó una ley que se llamaba la Ley 28404, Ley de Seguridad de la Aviación Civil, y su reglamento, donde prácticamente nos decía, bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo que nos dice la DGAC. Y la DGAC, para hacer una norma nacional, generó la RAP 107, que es la RAP de seguridad. Y como dice Juan Carlos, tuvo la norma internacional y es un copy-paste del anexo 17. La RAP 107 es copia del anexo 17, ¿no? Y bueno, dentro de la RAP 107 habla, pues ya hay responsabilidades. Dentro del anexo 17 hay responsabilidades para el Estado, que tiene que generar un programa nacional de seguridad de la aviación, ¿no? A nivel Estado. Y de ahí se deriva de que cada operador de aeroportuario, explotador aéreo, o sea, aerolíneas, ¿no? Y otros tienen que desarrollar programas de seguridad propios, basados en las exigencias del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación, ¿no? Pero uno lee detenidamente las exigencias y están basadas en requerimientos de aeropuertos internacionales, ¿no? Es más, nos habla de requerimientos para aeropuertos que tienen un movimiento de más de 100.000 pasajeros al año. Entonces, 100.000 pasajeros al año, pues tiene que mover un promedio de 300 pasajeros diarios, ¿no? Y no todos los aeropuertos del Perú ocurre eso, ¿no? Entonces tú dices, ok, yo no muevo más de 100.000 pasajeros al año, ¿qué hago? Trata de cumplir la norma. No, pues, pero hazme algo más específico. No puede ser tan libre, tan abierto, porque al final podemos acabar poniendo pues alambres, ¿no? Que nos van a acrecentar el riesgo de cualquier incursión. Escuchaba también a Juan Carlos el tema de control de tránsito aéreo, ¿no? Y hay una propuesta, ¿no? Hay empresas de seguridad que dan servicio a los aeropuertos, empresas de seguridad privadas, que le dan servicios a los aeropuertos y le dan servicios de seguridad a las aerolíneas, ¿no? Vemos de que hay empresas de catering que dan servicios también a las aerolíneas, y así hay un montón de las empresas de combustible, empresas de servicios de apoyo en plataforma. ¿Y por qué nosotros no podríamos también privatizar los servicios de tránsito aéreo? ¿No? Y es más, o sea, de repente dicen, no, por un tema de seguridad nacional. Es bien relativo. Es más, en algunas petroleras, donde me he movido bastante, donde no llega Corpac para dar los servicios de tránsito aéreo, se subcontrata a empresas que tienen personal de tránsito aéreo con licencia, ¿no? Entonces, la DGAC no ha normado para poderle dar algún tipo de estándar a esa empresa. No, pero sí les permite trabajar porque Corpac no llega. ¿Cómo? Pidiéndole la licencia al operador de tránsito aéreo, a la persona, no a la empresa. Entonces, si lo hiciera,
se podría de alguna manera ya crear este sistema, ¿no? No necesitaríamos tanto de estos servicios de tránsito aéreo que nos golpean cada 28 de julio y cada 25 de diciembre, ¿no? Con el propósito de sacarnos una buena gratificación o unos buenos bonos. Yo he sido Corpac, yo sé cómo se maneja el tema también, ¿no? Entonces, hay soluciones que se pueden dar. Lamentablemente, por decir este último año, ¿quién salió en defensa de estos señores? El congresista Wong. Ya todos sabemos que es el congresista Wong, ¿no? Entonces, son temas políticos, son temas que en realidad al final no acaban ayudando a la industria. Pero forma de darle solución hay un montón. La cosa es ponerse las pilas y tratar de hacerlo. Escuchaba a Gonzalo hablar del CI en FPA, espectacular, porque son las normas que están más al día, se puede decir, con el servicio que hacen ellos, ¿no? Y así como el anexo 14 nos habla de temas de aeródromos, y dentro de eso la parte CI, parte 1, que tiene que ver con aeródromos, y la parte 2, que tiene que ver con helipuertos, también tenemos el documento 9137, parte 1, que es básico CI. En los 9137 vamos a ir encontrando temas muy particulares de apoyo a las operaciones en los aeropuertos. Podemos encontrar el CI, podemos encontrar lo que es peligro de aves, podemos encontrar tema manual de aeropuertos que nos especifican más detalles sobre pistas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que nosotros podemos leer y podemos entender un poco mejor, y de repente podemos encontrar soluciones para también lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? En el tema de adecuada protección de la infraestructura aeroportuaria, en el tema APSE, vemos que hay países que usan a la Fuerza Armada para dar este tipo de protección en sus aeropuertos, ¿no? Y me parece que es una... Si bien es cierto, acá queremos de que todo sea privado, ¿no? No por un tema de libertades, nuestra realidad es que no estamos seguros con estas empresas privadas, porque no van a poder hacer nada. Un vigilante no se va a poder enfrentar a una turba. En cambio, si la protección estuviera dada, ¿no? por una policía especializada en aeropuertos, como ocurre en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ya la respuesta sería diferente, ¿no? Entonces, hay soluciones. Como dice Juan Carlos, se necesita pues de que los que saben hablen, ¿no? Y de que los que están a cargo escuchen y lograr consensos para poder mejorar la industria. Es así de simple. Tú dejaste una incógnita. Tú dijiste que era de todas maneras necesaria la regulación porque la autorregulación siempre te exponía a laxitud en diferentes partes de este proceso. Entonces, ¿consideras que la tercerización debería también estar sumamente normada y muy rigurosa? La regulación, si no se puede verificar, sirve. Hay que aumentar el número de inspectores, así como Sunafil, que también tiene un problema similar. ¿Qué opinas de eso? Sí, definitivamente, todas estas normas están basadas en estudios de seguridad. Tenemos que tener estándares o parámetros mínimos de seguridad que cubrir para poder hacer una operación. Parámetros que sean aceptables. Porque siempre va a haber riesgo, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que trabajar bajo riesgos que sean aceptables para la operación. Es lo que nos dice el SMS en aviación, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? De que en el Perú tenemos la situación particular de que si tú nos permites hacernos el autocontrol, nosotros mismos nos sacamos la vuelta. Nos autoengañamos, ¿no? Para poder de repente por ahí jalar un poco más de acá para acá, ¿no? Entonces, hasta que nosotros no tengamos una cultura real de seguridad, yo pienso que la autoridad debe de seguir supervisando las operaciones, ¿no? Y lamentablemente acá, si tú no aplicas una penalidad que le afecte el bolsillo a la persona o a la empresa, no te van a hacer caso. Lamentablemente acá en el Perú, estamos en el Perú, es así. Interesante y lamentable conclusión. Muchas gracias, Félix. Creo que has cubierto ese aspecto oscuro de nuestra normativa. Y vamos a preguntarle a Gonzalo Taboada, desde su perspectiva y además con su experiencia foránea, digamos, de Bolivia, ¿no? ¿Qué opina de esta necesidad de regulación y cómo afectaría eso
a sus contratos de seguro, porque si tienes un contrato firmado que asume que existe una normativa adecuada, ya vimos que no necesariamente, que asume que se verifica que se cumple, ya vimos que no necesariamente. ¿Cuál es tu visión al respecto, Gonzalo? Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera rescatar el primer tema que menciona Juan Carlos, el tema del análisis COVID y, bueno, post-COVID, a los que obviamente no están directamente relacionados con la operación de la aeronave. Estamos hablando de personal alterno. Por ejemplo, tenemos los que manejan los pushback. Si tenemos estos operadores de los pushback que tienen este problema, tienen las secuelas post-COVID, y obviamente eso les disminuye la facultad de manejar los equipos, pueden causar daños directos a las aeronaves que directamente estarían bajo las cláusulas de las pólizas y Ariel, estarían coberturadas y por el seguro, ¿no? Igual pasaría con los que manejan los puentes de abordaje. Entonces, sí es muy importante, como menciona Juan Carlos, desde el punto de vista del seguro, hacer y extender el análisis del tema del COVID y post-COVID y secuelas de COVID a este otro personal que trabaja prestando soporte a lo que es la operación que se llama del aeródromo. En segunda instancia, también me interesa el tema de lo que menciona Félix, es muy importante, es la falta de regulación, o bueno, la lesitud que existe en la regulación de la OASI. La OASI te dice, bueno, tienes que tener, como él mencionaba, tienes que tener, digamos, una valla que te separe lo que es área pública de área restringida. Pero no te dice tu valla tiene que tener estas características, tiene que ser un muro o tiene que ser una malla olímpica, y por último ni siquiera te dice cómo debería estar orientada la parte superior de la malla olímpica con el tema del alambre de púas, ¿no? Yo he visto y me he topado en las inspecciones con alambres de púas que estaban orientados hacia el interior del área restringida, en vez de que estén hacia afuera. O sea, era fácil poner encima una tela, una frazada, y bardearse sin necesidad de cortarla, ¿no? Entonces, es por eso que yo saqué a la colación el tema de las normas NFPA, porque estas normas te dicen exactamente cómo hacer las cosas. Son estándares. Te dicen, hazlo así, utiliza esto, o sea, te hace referenciando otras normas, te dice, utiliza esto, hazlo de esta forma. Entonces, por eso era mi inquietud de que se abrace estas normas ya existentes y que tienen muchos años de ser probadas y obviamente cada vez son mejoradas para que las utilicen como referencia. Y por eso decía que sería muy importante, muy interesante, que la OASI misma las ponga como guías de consulta, por lo menos, ¿no? Si tienes una duda de cómo hacer, qué tipo de instalación al menos en las terminales, si tienes una duda de cómo debería ser tu detección de humo en la terminal, en los diferentes sectores de tu terminal, pues consulta esta norma, utiliza la de referencia, y esa norma te va a dar la referencia a otra norma en FPA que te va a hablar específicamente de cómo poner tu sistema de detección de humo en esas áreas, ya sea un área de tránsito público, ya sea un área obviamente, de cocina, si es que prestan servicio de comida, catering o bodegas, todo eso, ¿no? Por eso era la inquietud. Y obviamente, bueno, para concluir, desde el punto de vista del seguro, todo daño que pueda recibir o pueda pasar en el aeródromo y esté coberturado es directamente asumido por la compañía aseguradora, incluyendo lo que es su responsabilidad civil, ¿no? Entonces, es ahí que la compañía aseguradora tiene mucho interés en que mientras mejores condiciones de seguridad existan en los aeródromos, va a ser un riesgo mucho más sano para poder asumir en lo que sería su transferencia al seguro. Excelente, nos has dado una buena tarea también, ¿no? Tenemos que revisar esas normas y ver en qué medida hay algo que impide que se incorporen dentro de la que la OASI está manejando, ¿no? Esto es algo interesante porque, por ejemplo, en el mundo de la banca tenemos también dos posturas, una postura que se llaman principistas y otra que se llaman procedimentalistas, ¿no? Los principistas te dicen en general, deberías tener, siempre pensando con enfoque de riesgos, ¿no? A más riesgo, pues más prudencia. Y hay otros que te dicen, haz esto, y te ponen un checklist al costadito, ¿no? Entre esas dos nos debatimos siempre aquí en el Perú y en Latinoamérica, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Es excelente esta participación tuya y gracias por venirte desde No, tan lejos hasta usted. nuestra pantallita para comentar. Ahora, Jorge Loza, te dejo el honor del broche de oro para tú cerrar e integrar las ideas y los aprendizajes de esta excelente sesión. Bueno, hacer una síntesis y aportar algunas ideas es algo que se viene reflexionando por mucho tiempo en nuestro país. Y es que desde una norma a una práctica recomendada o una buena práctica, ya está inserta dentro del ámbito de la legislación internacional, o así como parte de los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, trabaja bajo un modelo de enmiendas. Y también reconoce un sinnúmero de documentos técnicos. Como bien decía Félix, para cada anexo existe un manual. Hay un manual de diseño de aeródromos, hay un manual de diseño de helipuertos, otro que tiene que ver con los temas de facilitación, servicio de tráfico aéreo, etcétera, inclusive para la investigación de accidentes de aviación. Entonces, es interesante que los especialistas o quienes están en el ejercicio de la actividad aeronáutica conozcan la norma internacional, conozcan la regulación nacional y comiencen a hacer validación de términos. Lo que hemos hecho, Lucho, desde la ISO nosotros cuando hacíamos la terminología de la guía 73, es comenzar a hablar en un lenguaje entendible para todos los hispanos. No era fácil. De la misma manera, se tiene que desarrollar una normativa nacional aplicable a todos los peruanos y a todos los operadores que hablan la lengua y que están operando dentro de los diferentes aeródromos en cualquiera de los servicios que brindan. Normalmente, cuando hablamos de aeronáutica, lo primero que nos viene a la cabeza es el idioma de comunicación y el idioma es el inglés. Por otro lado, trabajamos un alfabeto fonético con el cual transmitimos información para que no queden dudas de que la letra que hemos dado o el código que hemos dado es el correcto. Entonces, ya ahí hay un nivel de estandarización básico para la comunicación. De la misma manera, cuando se comienza todo el tema de normalización o procedimentalización, los equipos técnicos tienen que comenzar a recurrir a la realidad para poder hacer esto más viable. Ello va a ir conectado siempre al bosquejo o a la proyección de desarrollo que pueda tener la infraestructura aeroportuaria y el crecimiento de las operaciones en el país. Como bien decía al principio, ¿no? Somos una zona americana que tiene características muy diferentes al resto. Entrar, por ejemplo, en el aeródromo de Cusco es clavarse de nariz y entrar exactamente en una pista reducida para meter máxima turbina en reversa y poder no comerse la pista, ¿no? De igual manera ocurre en los aeródromos en la Amazonía, donde las condiciones climáticas te llevan a tener ciertos horarios de ingreso con seguridad y otros en los cuales no puedes ingresar. Ahora, esta temática demanda, como bien decía Félix, un nivel de especialización y un nivel de acceso, como decía Juan Carlos, a el asesoramiento. Es decir, quienes hemos venido estudiando OASI desde muchos años, y yo recuerdo esto desde 1994, donde tuve la oportunidad de estar al costado de la oficina regional con el oficial de operaciones y acceder a las normas en esas épocas donde venían impresas y no eran electrónicas, ¿no? Entonces, uno puede ahí darse cuenta de que hay una apertura al cambio. Lo que es más, el provenir de una fuerza armada, el provenir de una aviación naval bajo estándares muy exigentes, hacía ver cómo la homologación entre normas militares y normas civiles también se convertía en una barrera muy interesante y difícil a veces de flanquear. Entonces, la primera sugerencia que podría tenerse con las regulaciones aeronáuticas peruanas, que tuvieron un proceso de transformación desde las normas federales americanas, ¿no? Demanda, en primera instancia, aterrizar al léxico común de esta industria especializada. Si bien es cierto, hay palabras que no son de uso común por los pasajeros, por los usuarios del transporte aeronáutico,
sí es de uso común por todos los operadores y miembros de la industria. Para eso están justamente en cada capítulo primero de las normas internacionales las definiciones generales. Si ahí se hace un pequeño ajuste regional, enhorabuena, cada país lo debe incorporar dentro de, en este caso, la norma peruana, la RAP 01, que tiene que ver con las definiciones. Y ahí ya comenzaríamos a ir convirtiendo la normativa para ir aterrizando. Un punto que sí me parecía interesante tocar, y justo aprovechando la otra especialidad, no solamente la de planeamiento, sino la de gestión humanitaria. Y quiero tocar este tema de la gestión humanitaria porque está directamente vinculado al mundo de las emergencias. Las emergencias, norma ISO 22320, continuidad 22301, ¿no? Y la conexión con la gestión del riesgo hacen un ciclo virtuoso. Este ciclo virtuoso nos debe llevar a nosotros también a integrar sistemas, tal como Juan Carlos lo ha mencionado, ¿no? Un sistema de seguridad operacional está interconectado directamente con un sistema de seguridad y salud ocupacional, o sea, se complementa. De la misma manera, un sistema de emergencias debe estar conectado con un sistema de reducción de riesgo de desastre, porque también está conectado. Y el campo aeronáutico no es ajeno a ello porque opera dentro de un entorno de actividades humanas. Entonces, todo esto nos debe llevar a tener una mentalidad holística en aquellos que desarrollan normativa para poder comprender los procesos. Y coincidencia, hoy comparto la mesa con dos ingenieros industriales, justamente expertos en procesos, que a su vez tengo dos economistas porque están mirando la parte financiera, por lo tanto estamos haciendo performance operacional. Y esto es interesante cuando queremos nosotros garantizar las mejores capacidades, los mejores resultados, la mayor rentabilidad y el menor nivel de exposición, que es lo que busca la gestión del riesgo. Quisiera simplemente cerrar un poquito las recomendaciones. La primera es que la administración pública, desde el Estado peruano, debe estar abierta a todos los profesionales que puedan hacer llegar iniciativas de mejora a la normativa vigente. Los canales se pueden aperturar desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso del Perú, y del ministerio correspondiente en el caso de Bolivia y los otros países de la región. Por otro lado, el integrar conceptos sectoriales o de carteras especializadas, como es salud, transportes y comunicaciones, vivienda y construcción, que tiene regulaciones específicas, que también incorporan las normas NFPA que ha comentado Gonzalo, ¿no? Ya es un estándar en el Perú trabajar la seguridad de incendios con las normas NFPA. Sin embargo, y aquí viene el desafío, la logística que demanda una norma NFPA es mucho mayor al nivel adquisitivo de los estándares empresariales peruanos. Y ahí también tenemos una barrera ya no burocrática, sino económica y social que hay que pasar. Y lo otro interesante, y tocando una pregunta que quedó suelta ahí por parte de nuestro moderador de Lucho, es que el sistema aeronáutico capacita permanentemente al pasajero. Desde el momento que les dice apague sus equipos de teléfono y sus computadores y por favor preste atención al siguiente video. Le vamos a enseñar cómo es la aeronave y por dónde tiene que evacuar. Entonces, esa mecánica de formación constante también nos debe llevar a promover, a través de los ministerios correspondientes, una educación para uso de los servicios aeronáuticos en la población en general, lo cual sería una iniciativa y una recomendación práctica para mejorar la calidad, la cultura de estos servicios especializados que nos conectan rápidamente con todo el mundo. Espero haber cubierto expectativas y si queda alguna inquietud, abierto a preguntas. Creo que las expectativas están totalmente cubiertas. Es más, yo estoy encantado del nivel de fluidez, el nivel de especialización y la generosidad con la que cada uno de ustedes ha compartido, primero, su pensamiento respecto de lo que hay, la visión de riesgos, que es sumamente importante para poder tomar acción y anticipar eventos que pudieran ser desastres. Quiero agradecer a Félix Flores por esa claridad a la hora de plantearnos la responsabilidad que tenemos frente a la aplicación de la normativa
también a Juan Carlos Montesa, que ha tocado un punto muy importante respecto de las capacidades y lo que hay que hacer para poder asegurar que las capacidades de nuestro personal especializado estén plenas. Quiero agradecer a Gonzalo Taboada su expertise y comentarios respecto de la normativa internacional aplicable y esa sugerencia que nos da de incorporar elementos de normativas más específicas dentro de la nuestra, y a Jorge Loza por la iniciativa de tocar este tema y también por su resumen muy claro respecto de lo que esta conversación nos ha dejado, y gracias por responderme la pregunta de la participación de los pasajeros en este proceso de gestión de riesgos también. Yo quedo eternamente agradecido de ustedes y ahora tengo que despedir esta sesión. Quiero invitarlos a una sesión similar de Café con Riesgo en otro tópico especializado que estoy seguro también será de interés de la comunidad profesional peruana y latinoamericana, y por qué no decirlo iberoamericana, porque APEGRI promueve ese intercambio de conocimientos entre los profesionales del riesgo en habla española.